Hola, ¿qué tal? Como pueden haber notado, en Buen Caldo yo suelo invitar principalmente a artistas, mujeres y migrantes para crear un espacio que acoja a discursos menos visibilizados o contrahegemónicos. Sin embargo, este pretende ser un espacio inclusivo para migrantes y españoles, mujeres y también hombres. Por eso, el invitado de hoy es un artistazo madrileño a quien tengo mucho cariño y admiración. Hablaremos con Javi Cruz sobre su trayectoria, sobre cómo su obra ha ido decantando hacia la química y sobre el posicionamiento del hombre frente a las teorías de nuevas masculinidades. Yo creo que va a estar muy interesante. A ver qué se cuece. Hola Javi, bienvenido. Hola, Dandara, muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. No, a ti, a ti. Supongo que mucha gente ya conozca a Javi, pero si puedes presentarte y sobre todo contarnos cómo consigues la proeza de vivir del arte, que es lo que todos nosotros nos estamos preguntando. Bueno, pues igual me puedo presentar desde ahí, desde eh, ese puzzle, digamos, que yo al final vivo del arte porque tengo 5 trabajos y todos tienen una relación directa con el arte, que eso es algo que además no le gusta mucho tampoco al mercado del arte, desde luego, como que hagas muchas cosas, es como, uy, es Sí, sospechoso. es como... Me he perdido. Sí, demasiado disperso. Bueno, yo al final A soy ver, cuéntanos, Géminis ¿cuáles y- son las 5 frentes? Pues estaría mi trabajo de estudio, digamos, lo que firmo como Sí. Javi Cruz, que trabajo con la Galería Luis Adelantado de Valencia, ¿no? Como, bueno, un trabajo artístico con su representación en el mercado. Luego el trabajo más escénico, que trabajo como performer, acompañante, ojo externo, escenógrafo puntual, con artistas increíbles y coreógrafas pues como Cookie Jerez, María Jerez, Cris Blanco. Ahora estoy trabajando con Óscar Bueno, Paz Rojo, Laura Ramírez, como bueno, gente que están más en el medio escénico. Ajá. El trabajo con Bosque Real. Para la gente que no haya visto, un ciclo de programaciones que sucede en la casa de campo y ya está. Sí, en el Retiro y en otros lugares que son nuestros, que son del pueblo y Sí. que antes no lo eran, ¿no? Como, bueno, Sí, son lugares... activaciones artísticas o colectivas de estos espacios. Sí, encargos muy site-specific y time-specific Eso. para visitar o volver a ver lugares, historias, personajes, sobre todo de la Casa de Campo, es nuestro Sí. centro. Y luego eso, con Jacobo Cayetano también, somos profes de escenografía para un grado de Bellas Artes. Y luego cuando no llego con ninguna de esas, pues está el graffiti, que me lleva salvando la vida los últimos 20 años, quiero decir, a nivel Sí. de pagar facturas. Javier te lo pinta, ahí Javier te lo- pinto, sí, siempre pinte graffiti, en verdad es lo que mejor sé hacer probablemente. ¿Sabes que yo no creo que conocí esta faceta tuya? Grafitero. Es que esa es la más penalizada desde el mundo del arte, igual es la que menos instagrameo. Ah, vale. No, es que ahí ya sí que caput, ¿sabes? O sea, Bueno. si encima saco los grafitis. Yo invité a Javi porque cuando estaba empezando con El Buen Caldo, me habló de este proyecto que me pareció muy guay, pero que tenía muy poco registro. Y entonces que molaría poder reproducirlo de alguna forma en el programa. Y nada, y entonces quería que nos contaras un poco de qué va el proyecto que traes aquí y sobre el contexto en el cual lo hiciste. Vale, pues esto es una invitación que nos hacen desde El Viajero, el restaurante El Viajero, para colaborar con Mau en un palacio, el Palacio Santa Bárbara que está en Alonso Martínez, una invitación que nos hacen a Pli Dramaturgia, que es un colectivo que mantuvimos, bueno, varias personas, pero en los últimos años solamente Fernando Gandasegui y yo. Entonces, este proyecto lo hicimos juntos. Y entonces, se trataba de que nos montaban como una especie de estudio para estar ahí durante 4 meses y colaborar con 3 restaurantes, así rollo estrella Michelin, con sede en Madrid, y poder hacer como platos juntos, investigaciones juntos. Vimos que Vigas Luna había rodado ahí Volaverunt, algunas escenas de la película Volaverunt, que es esta peli que narra como la historia de amor entre la duquesa de Alba de aquel entonces y Goya.
Y rescatamos una escena muy bonita en la que Aitana Sánchez Gijón, que es la duquesa, Ajá, está siendo maquillada, los labios están siendo maquillados por Goya ajá, con óleo, con un óleo carmín. ah. Se cuenta que la duquesa murió años después, bueno, sí, murió intoxicada por los pigmentos Que se porque, usaban, ¿no? En la época. claro, porque Goya le maquillaba, le blanqueaba la cara con blanco de plomo, que es súper, que ahora sabemos que es muy tóxico. Y lo que hicimos fue un reenactment, ¿no? Como una reproducción lo más fidedigna posible de un gesto que alguna vez había tenido lugar en ese espacio. Entonces, como todo esto iba de cerveza, lo que hicimos fue una receta para usar el cuerpo como vajilla, de modo que nos pintábamos los labios con un mejunje que al tomar la cerveza la michelaba. Toda la receta, digamos, estaba en la boca del cuerpo, digamos. En la boca del cuerpo. Y la receta es un óleo, es una especie de óleo que te aplicas con pincel y tal. Que estaba buenísimo y que funcionaba súper bien porque te lo bebías. Pero siempre pensamos, ¿cómo molaría poder tener realmente un pintalabios que te llevas Sí. en el bolsillo, ¿no? Donde quieras y que vas a Pues cualquier yo bar y estoy te... aquí para hacer tus sueños realidad. Eso Porque- fue la maravilla. Claro, de hecho yo hoy vengo a que me enseñes la receta. O sea, Claro, porque como esta receta se perdió y... como que nos pareció bien no tenerla en algún punto, ¿no? Como de, Ajá, bueno, pues sí, podríamos escribir a todo el mundo, buscarla como tal. ajá. Pero también era como guay, como, bueno, vamos a Claro, vamos a volver a hacer a la... retomar esta idea, Sí, sí. y el ejercicio de investigar y lograr algo. Entonces, al lograr algo distinto, pues vamos a tratar de hacer un pintalabios en barra, de verdad. Y como yo tampoco tenía mucha idea así como de por dónde empezar, pues yo he pensado que podía preguntar a una experta y tengo la suerte de que una de mis mejores amigas de Brasil, ella tiene una marca de cosméticos naturales que además es muy in. y, y entonces pensé que podíamos llamarla Maravilla. para ver si nos da una consultoría, Claro, ¿no? Profesional. maravilla. Vale. Oi, Júlia. Oi! Tudo bem? Javi, esta es Júlia. Ella es idealizadora y elaboradora, maker del make-up de la marca Mona, que está basada en São Paulo. Entonces, bueno, voy a pasar un poco al português, porque, né, nossa língua. Então, eu queria que você contasse um pouco qual é, assim, a filosofia da Mona. Eu era figurinista e aí eu comecei a trabalhar com maquiagem, comecei a ficar curiosa sobre os produtos. E uma coisa que a gente faz muito, os maquiadores fazem muito, né, que os produtos não têm regra, né? Você tem uma cor e uma textura. Se você precisa de um vermelho e você tem um batom vermelho, você vai usar o seu batom vermelho para fazer o que você precisar. Então, partir um pouco dessa multifuncionalidade dos produtos, né? E também de uma ideia da gente não corrigir, né? Não usar a maquiagem como uma forma de correção, mas a gente usar a maquiagem como uma forma de expressão, né? Como também, enfim, já sempre foi usada a maquiagem, né? Todos os adornos, essas coisas que a gente faz, é sempre uma forma de expressão, né? Nesse caso, essa maquiagem que a gente está querendo elaborar, ela tem que ser comestível, né? Porque a ideia é um batom que vai servir de michelada, né? Vai michelar a cerveja que você vai tomar. Então, você bota o batom na boca, e aí quando você tomar aquilo, tem que transformar de alguma forma o gosto. Você trabalha com ingredientes naturais, né? Então, tipo assim, se eu vou fazer um batom comestível, ele tem que ser natural, né? Ele tem que ter uma base natural. É, melhor a gente não ingerir petróleo, né? Por isso que a gente vai para os ingredientes naturais para a gente, né, evitar de ingerir ingredientes que, enfim, do petróleo, basicamente. Quais são as dificuldades você acha que eu vou encontrar para fazer esse batom? Eu acho que tem alguns ingredientes, né, que tem água, né? Como o extrato de tomate, o molho de ostra. Tem água na composição, né? E óleo e água não se misturam, né? Então, tem que ver se esse produto vai virar uma coisa só. Por conter cera e manteiga, e misturando isso, agitando isso, né? Se tiver muita pouca água, a cera pode dar conta de segurar, né, esse produto. Então, pera, porque quais são os ingredientes
básicos de um batom? Um batom tradicional, assim, ele vai ter milhões de ingredientes, mas a base vão ser óleos, vão ser manteigas, vão ser ceras. Cera, principalmente, tem todos os batons, óleo tem todos os batons, e, obviamente, a gente vai ter pigmento, né? Mas, basicamente, é cera, óleo, um emoliente, né? Que a gente chama os óleos. A água, por exemplo, é uma substância polar, então eles não se misturam, as moléculas não se juntam, né? Mas então a cera ela tem um pouco essa propriedade de poder conseguir fazer essa emulsificação, mas assim em quantidades pequenas. Então pode funcionar como pode não funcionar. O clamato, na verdade, ele é um líquido, né? Então é melhor talvez usar um extrato de tomate concentrado, o mais concentrado que eu achar, para aquilo ter o menos quantidade de água possível. Agora, outra coisa que eu fiquei também que você falou é da cera, de segurar a água. Pode dar conta para a textura do batom, mas eu também não posso botar demais, porque senão não vai sair na hora de tomar a cerveja. É uma questão de testar, tem que testar as quantidades, né? Para entender o quanto de cera que emulsifica nessa água, o quanto de cera vai manter esse produto duro, mas o quanto também que você ainda consegue uma transferência desse produto para a pele, né? Então, são vários. Então, como é que eu faço para montar essa receita? Quando a gente pensa numa receita, a gente escreve uma receita de maquiagem, né? A gente sempre vai pensar assim, 100%. Então, eu tenho 50% de óleo, eu tenho 20% de extrato de tomate. E aí, por exemplo, cera a gente quer uma quantidade mínima, né? Então a gente tem que pensar o que a gente quer. Aí a gente tem que ir testando as quantidades, mas o quê? 2%? 1%? Entendi. Então, comprar uma balancinha dessas de precisão. Ok. Uma balancinha de joias, normalmente. De joias. Então tá, Júlia, brigadão, viu? Imagina, eu queria poder provar esse batom e essa michelada. Ai, eu vou pro Brasil daqui a pouco, eu te levo. E vou levar. Boa sorte Obrigada. e Tá boa bom. michelada. Tá bom, beijinho. Muito obrigada, Julia. Imagina, tchau, tchau. Beijo, beijo. Bueno, ahora ya con esta consulta podemos empezar. Qué bien. Yo compré esta báscula de precisión, como recomendaba Julia. Entonces, al final, vamos a usar 20 gramos de manteca de karité, 4 gramos y medio de cera de abeja. Vamos a usar el tomate concentrado que tiene menos agua, entonces 10 gramos de tomate concentrado, 6 gramos de urucum, ¿no? Que es achiote, que luego lo vamos a machacar para sacarle el pigmento. De tajín, he sido bastante generosa también en la receta para que quede más sabor. Y que dé más acidez también. Claro, Más sal. entonces de tajín son 10 gramos. El clamato no es solo tomate puro, es como un preparado. Entonces lleva salsa de ostra. La salsa de ostra vamos a poner solo un toquecito, 3 gramos. Y vamos a poner ajinomoto, que es el glutamato monosódico con 99% de pureza. Eso es subir el volumen. Eso es como, claro. De ajinomoto, 2 gramos. Tú en tu obra incorporas mucho la química, ¿no? De repente, si de unos... O sea, sí, la verdad que en los últimos años hubo una expo en el K2M que se llamó Querer Parecer Noche, que celebraba los 10 años de la institución. Entonces me acuerdo que les planteé una serie de ideas y rápidamente me dijeron, no, esta mola, ¿no? Como dentro de la expo también. Ajá. Y aquella idea era un muro efervescente. O sea, era como una pared que efervescía en contacto con algunos ácidos. Ajá. Claro, para hacer eso, yo me vi como, bueno, que era algo fuera de mis conocimientos. Y entonces llamé a Alejandro Gómez Pérez, que es un amigo mío del colegio, y que es químico de profesión. Y él fue quien me acompañó a hacer todo ese proceso hasta que llegamos a un temple adulterado con bicarbonato. Que bueno, el temple ya por sí tiene carbonato cálcico, entonces al contacto con cualquier ácido, pues saca una burbuja. Y luego fuimos explorando, que eso fue un trabajo muy bonito que hicimos, viendo qué ácidos hacían qué espuma. Entonces veíamos como que había todo un
bueno, un lenguaje muy concreto en esas... sí, como caía un poco de ácido cítrico, que era zumo de limón exprimido, y era muy distinto que la gotita de ácido láctico o de ácido tartárico, que es un ácido que hay en el vino, o el ácido salicílico. Entonces ahí, bueno, como que nos fascinó mucho esa colaboración y yo luego le he ido llamando siempre que he podido. El gato con moscas, cuenta a la gente que no ha vivido este momento. Pues el gato con moscas nace en 2007 y yo me incorporo en 2009 o así. A mí me gusta pensar, así un poco en retrospectiva, como yo en aquel momento estaba trabajando en el gato con moscas, que huía, o sea, lo que menos quería hacer era teatro, o sea, huía todo el rato de la teatralidad y de la cosa tal. Y por otro lado, con Play Dramaturgia, que lo que hacíamos era todo el rato como manosear la convención de lo escénico, ¿no? Y del teatro y de la caja negra. Y cómo había ahí como dos prácticas un poco antitéticas, pero que se tocaban también en la cosa de la performatividad. Bueno, ya tenemos todo medido. Ok. Ahora vamos a derretir eso y a poner en baño María y agregar a ello el achiote para que se vaya como ablandando un poco para luego poder machacar y sacarle lo máximo de pigmento posible. Pero está muy interesante pensar en cómo el maquillaje o la pintura corporal y luego el maquillaje se aplica en diferentes contextos a lo largo de diferentes tiempos, ¿no? Claro. De diferentes épocas, porque ahora que estamos en Europa también podemos hablar de cómo el maquillaje antes era más bien utilizado como símbolo de estatus por las cortes reales, ¿no? Y era usado por tanto mujeres como hombres. Y no es hasta el siglo XIX que hubo una reina que le parecía vulgar o algo así. Después de eso, que fíjate tú cómo, o sea, qué triste que por asociarse con la vulgaridad, luego después como se queda como solo encasillado en un mundo de lo femenino. Y de repente esto, que es como todo un modo de expresión, como que se ve antagonizado por la idea de masculinidad que se ha construido a lo largo de los siglos, ¿no? Como que ¿por qué el hombre no se puede también maquillar? Pues porque nos perdemos miles de cosas que molan, es verdad. Es verdad, estamos muy programados. Sí. Los hombres cis, y cuanto más en el espectro hetero, mucho más, Sí. a perdernos gran parte de la vida y del lujo y de la riqueza de vivir. Y en parte probablemente los nobles y los reyes, digamos, o los poderosos masculinos también se maquillaban porque tenía que ver con el lujo, también, con cierto lujo, con cierta idea de... Sí, de belleza también, o de... Claro, de enaltecerse, ¿no? De alguna forma, de realzar alguna cosa, ¿no? Sí, bueno, lo ornamental, ¿no? Claro, y también lo que excedía de la pura necesidad de Y sobrevivir. de la misma forma, pues tienes también todo un rango de trabajos que lidian con joyería, ¿verdad? Sí, apareció por ahí, bueno, esta cosa de que el mundo te trabaja y aparecen, ¿no? Sí. Si te vuelves un poco cuenco, yo creo que a los Sí. artistas nos educan mucho a ser convexos, ¿no? Como a penetrar en el mundo con nuestro lenguaje y abrirnos hueco y creo que mola también como, bueno, ser un poco más cóncavo, igual, y dejar que el mundo te entre Sí. y luego ya dialogar con él. Y bueno, la cosa de la joyería en verdad vino porque con Alejandro, con el químico, Ajá. él vive en Bruselas, es madrileño pero vive en Bruselas. Estáis muy flipados en Madrid con los atardeceres. Que sepáis que son tan bonitos porque hay mucho nitrógeno, hay muchos vapores nitrosos. Está muy contaminado últimamente. Tal. Y yo, a ver, eso me interesa. Y estuve tratando de... Bueno, estuve descomponiendo vapores nitrosos como nitrato de hierro, nitrato de plata, no sé qué, en el estudio. Wow. Para intentar en un temple como pintar con ese vapor, pintar con ese atardecer, digamos, de algún modo,
como con temples frescos, descomponía debajo y salían los vapores nitrosos, que son súper tóxicos. ¿Y funcionaba? Y no funcionaba. No se quedaba ninguna huella. Entonces empecé a hacer unas piezas que se llaman Moonrise, que es como la salida de la luna, que empiezan siendo latón. Es una medallita de latón. De hecho mira, me he traído un pendientito. Esto en verdad es un disco de latón que tiene una anilla de plata soldada. Entonces el latón es como una especie de sol. Le echo nitrato de plata, que es como una especie de sal, es muy parecido al Ajinomoto de hecho. Y empiezo a calentar y ese sol se oscurece rápidamente, se vuelve negro. Sigo calentando y aparece una voluta de vapor, que es el vapor nitroso, que es como un atardecer. Y sigo calentando y aparece la plata metal. Entonces es como un procedimiento para pasar del sol a la luna a través de ese atardecer, o sea, como un poemita alquímico. Y entonces hubo algo que me gustó mucho. Las hicimos un atardecer, hice 14, que es lo que dio tiempo hasta que anocheció, y luego lo regalé. O sea, yo me quedé con este, y de hecho lo llevo siempre en la cartera y a veces me lo pongo. Me lo pongo como cuando dices, pues mira, hay luna llena, ¿no? Nos gustó hacerlo al atardecer porque pensaba, estas 14 o 28, porque está por los dos lados, estas 28 lunas han hecho que este atardecer sea un poquito más tóxico y un poquito... Y un poquito más bello. Y un poquito más rojo, ¿no? Más que es un tóxico. poco también relacionado con esta, ¿no? Del veneno que mata a la duquesa Claro, de total, Alba, ¿no? total. Lo bello que te mata. Pero sí, de repente como que a media mañana decía, pues voy a hacerme un atardecer en el estudio. Entonces me sacaba unas lunas y se llenaba ¿no? del estudio de vapores nitrosos, así con la mascarilla. Con la mascarilla, sí, protegiéndote, por favor. Porque son chungos. Esto está calentito. Vamos checando. Sí que es duro, ¿eh? Sí, es durísimo. ¡Wow! ¡Qué guapo! Sí, tío. Es como que da ganas de comerlo. Esto, devuélvelo al fuego. Vale. O sea, al baño María. Ahora añades la cera y cuando esto ya esté bien incorporado, primero vamos a incorporar los secos para que se empapen un poco del aceite y luego mezclamos con los que tienen un poquito de agua para que esto, bueno, igual no va a ser una mezcla química tanto así como se ve el achiote, pero es como una mezcla más mecánica, ¿no? Porque como decía Julia, pues es más difícil de mezclar. Entonces... Le voy echando Aquí tenemos el tallín y el Ajinomoto. Eso es. ¿Lo llevo para allá? Sí, coge con eso. Sí, no, sí es por el vapor. Eso es. Vale, mientras esto baja la temperatura, si baja demasiado la temperatura ya queda demasiado grueso. Como tiene el concentrado de tomate, para darle este sabor, y el tajín tiene grumos más gordos. Sí, tiene buen calibre. Entonces al final queda como más espeso. Sí, y menos uniforme. Menos uniforme. Y por eso vamos a tener que rellenar los botes de pintalabios con instrumentos de pastelería. Sí. Ahora tenemos que esperar un poquito que se enfríe y que se ponga a temperatura ambiente y ya se pueda pintar los labios y a probar a ver si me chela nuestra cerveza. Pues esto ya está, ya se ha endurecido y entonces vamos a... ¿Catamos? Sí. Venga, yo me voy a ir poniendo mi pintalabios mientras... ¿Estos vasos? En Brasil se usa mucho, se llama como tulipa. Es como un tulipán de cerveza. Y en Portugal se llama fino. Y es como nuestro vaso de caña. Es así. Ay, tengo
Sabe súper bien. Es increíble cómo ha quedado, ¿eh? Sí. Realmente, o sea, que funciona y todo. O sea, Funciona. no, que... ¿Qué tal? Está lindo, sí. Y además el urucum, el achiote, tiene un color súper lindo. Naranja brillante. Bueno, chin chin. Andara, mil gracias por todo Nada, esto. a ti. ¿Sabes? Ojo, Tu idea era que la persona pudiera como llevar su michelador a... claro, que sea algo muy portátil y muy de... que tenga un valor de uso, vaya. Sí. No te sirven una michelada en cualquier lugar. No. Y Sí, la es verdad. michelada que es muy resaquera, ¿no? Hay algo como de, bueno, al mal tiempo buena cara. Tienes tu resaca, pero te tomas tu micheladita. Al tiempo buena cara. Te resucita un poco, hablando de reenact de la resurrección. Y un poco así de como, ¿no? Como el maquillaje a lo mejor Claro. te hace quedar así más, como mejor cara aún, ¿no? Así como ching. Te repara un poco el estado que tengas ese día.